¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Bueno, arrancamos un jueves que no es un jueves cualquiera. Recién escuchábamos a Carmen Arias y transmitíamos en vivo y en directo desde Plaza de Mayo. No es un día cualquiera porque un 20 de noviembre del 2022 en la ciudad de La Plata, como dicen las madres, Eve cambiaba de casa. Cambiaba de casa. Y lo cierto es que a Eve no le gustaba para nada que haya memoria alrededor del partir, digamos. Muchas veces lo hemos conversado y muchas veces le hemos escuchado a Eve en esa referencia. A mí, sin embargo, hay cosas del destino que no dejan de asombrarme. La verdad es que no tenía el dato que un 20 de noviembre había nacido León Gieco. Ayer lo compartimos con Gaby. Inmediatamente me fui a la Negra Sosa, nacida un 9 de julio. Y lo cierto es que, un poco a contramano de lo que Eve y las madres profesan, un cambio de casa, un 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y, viste, algo hay. Quizá no lo comprendemos en este plano, quizá hay otros en los que en algún momento todo esto tendrá algún sentido. Pero ¿qué digo? ¿Por qué ir a buscar un sentido racional a otro lado si ya se lo estamos dando acá? Si 20 de noviembre es del 2022, va a estar referenciado en una enorme cantidad de vinculaciones en términos históricos, de nuestra propia identidad, con nombres propios y con episodios muy importantes. Y si allí está Eve, pues ahí está la cosa, ¿no? Preparamos un clip, Mariano Randazzo, para la audiencia de Que Vuelvan, para nosotros y nosotras. Eve, partida de casa, cambiaba de casa, un día como hoy. Queridas madres, queridos padres, queridos hijos, en este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar, la lucha de las madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Un desaparecido es una persona que no está más en ningún lugar, que no está en la cama de su casa, que no está en la mesa, que no está en la escuela, pero sí está en el corazón de la madre. Tuvimos que salir a la calle porque somos producto de la represión y de la injusticia, pero salimos erguidas, fuertes, empujadas por ellos, por esos que nos arrancaron. Y nos encontramos unas con otras. ¿Quién te falta? Y a mí un hijo. A mí me falta una hija. ¿Cuántos meses? 2 meses. ¿Cómo vivís 2 meses sin tu hijo? Yo me voy a volver loca. No, pero a mí hace 5. No se podía creer, no podíamos creer que se pudiera soportar la desaparición del hijo. Lo pusimos para encontrarnos en la marcha a pie que se hacía Luján el 8 de octubre y bueno, pero resulta que nos encontramos con una dificultad, que no nos conocíamos. Sabíamos que se llamaba Beba, otra se llamaba Juanita, se llamaba María, otra se llamaba Esther, pero no sabíamos ni los apellidos ni dónde. No nos decían porque había mucho miedo. No sabías quién era la otra que tenías al lado. Entonces dijimos, ¿y cómo nos vamos a reconocer? Unas querían ir por llegar desde la estación de Moreno, otras salían de San Cayetano, y no nos podíamos encontrar. Y bueno, qué sé yo, nos ponemos un moño, llevamos un bastón, nos ponemos un pañuelo rojo, no, de noche no se ve, azul no se ve, blanco. Dijimos, bueno, un pañuelo blanco. Ay, bárbaro, con un pañuelo blanco nos vamos a identificar. Y una dijo, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos, que antes no eran descartables, que eran de gasa, y el primer pañuelo fue un pañal de gasa. Y después, bueno, de unos días nos enteramos que había tenido mucha repercusión, diciendo, no, esas mujeres de pañuelo blanco que pedían a gritos por los desaparecidos, porque en el rezo nosotros pedíamos por nuestros hijos desaparecidos todo el tiempo, una cantinela les hicimos tremenda. Y ahí mucha gente se enteró que había desaparecidos. La que no se quería enterar se enteró por los gritos de las madres. ¡Nosotros estamos seguros que el único camino es este, que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos, los que somos reprimidos, los sin trabajo, la falta de trabajo es un crimen. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga, y nosotros queremos
Soy una madre que nunca dejé de ser ama de casa, que me gustan las plantas, tengo una perra que la adoro, me gusta cocinar y me gusta agasajar a toda la gente que quiero con comida. Los invito a mi casa y les cocino, tanto sea el médico como amigos, como gente. Soy muy diferente a lo que la gente me ve, o los medios hicieron de mí eso que fuera una mujer gritona y protestona. Entonces la gente cuando me conoce dice, pero usted es diferente. Bueno, soy eso. Soy una mujer que tengo mucha ternura, mucho amor. Me gusta querer a la gente que quiero, la quiero. Y la quiero en serio y la defiendo. Y para mí, si yo tengo una amiga, le pase lo que le pase, siempre voy a ser la amiga. Como muchos dicen, tengo un amigo, pero metió la pata y esa cosa más. Bueno, creo que es el momento que más ese amigo te necesita. Soy eso, vamos. Pablo Caruso, Luis Pablo Gininger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Juntando, campeón. Desde ¿Te dijimos horas. O no te dijimos que ibas a salir campeón? Desde hace horas que la vienen juntando, ¿no? ¿Estuviste laburando, Charlie? Muy bien. Muy bien. Qué grande. Estuvieron laburando. Mirá, levanta un escritorio en vez de la cosa. Felicitaciones, Caruso. Campeón. Bueno. ¿No? ¿De qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Un día como hoy vamos a hablar de eso? Y escuchame, El 20 de noviembre. es el título número 8 que tiene Rosario Central en su historia. Dejate hinchar, ¿cómo lo vamos a dejar pasar? No trajo nada para festejar. No trajo nada. Voy a decirles varias cosas. Primero voy a arrancar a los manotazos. Primero, porque no me voy a bancar que me verduguen así. Primero a los manotazos. Pará, ¿vas a hacer una columna sobre el Primero tema? a los manotazos. No, que sea conversado, Que un hincha de River o que un hincha de Boca Mirá lo que te traje. me vengan a decir, queda afuera. me vengan a decir, Tiene que celebrar Acá. otro equipo. Para celebrar. el chabón fue a comprar Palmerita. Palmerita. Para celebrar el campeonato. Que un hincha de River o de Boca vengan a decir, no, qué barbaridad. No puedo creer que está llorando. ¿Está Increíble, llorando? increíble. No, ustedes están llorando. Sí, está. Primer Falta que punto. diga de Independiente con Grondona y todo. ¡Qué eso, buena falta copa! Mirá. No, porque no te Mirá, habías, la copa no es te habías hermosa, metido hasta ahí. La Ahora te copa es metiste, contás la Suruga Bank, delincuente. No, pero contás la Suruga Bank. Escúchame, Chao. en el mismo Fuera. año que nos cagaron en el escritorio un campeonato, a otros se lo dan, la verdad que Perdón. ¿Quién te cagó en un...? la Confederación Sudamericana de Fútbol nos sacaron Hicieron de la, un desastre, boludo, Hicieron en los esa chilenos, cancha. no nosotros, ellos Dejate hicieron. joder. ¿Puedo decir algo además de No, si vas a felicitarte? decir todo el programa vas a hablar, boludo. Yo creo que esta copa Perdón, lleva se me escapó. el nivel escritorio, lo lleva a un punto inédito que jamás se había alcanzado. Me dice un connotado oyente, supera un cagón, haces hablar el gente, por 38 a 38 de Uy, la un AFA. granito, Supera el 38 a 38 de la AFA. Lo primero que voy a decir es que gente de River y de Boca Copa venga a decir escritorio. algo, me parece de cuarta. Segundo punto. Pero espera, ¿alguna vez River y Boca pasó algo similar? Sí, claro. No, jamás. 2 metros fuera del área. Me robaste una Copa Argentina. 2 metros jamás, fuera del área. Jamás decidieron en una oficina tres Eliminaron gatos los locos promedios, que le iban a dar un eliminaron el descenso para que no se vayan a la B. Dejate hinchar, Perdón, dejate querido. hinchar. Bueno, eso es lo primero que voy a decir. Lo segundo que voy a decir, Central es el equipo que más puntos en el año sacó, sí. Son todos unos ladrones. Para un poco.
Todo el mundo diciendo qué bárbaro, cómo no se juegan los campeonatos largos, que se jueguen los campeonatos largos, esos eran campeonatos, bueno, ahí tenés. Pablo, es una vergüenza. Si hubiera estado definido de entrada eso, estaba muy bien porque efectivamente Central con Ayudín, pero es el equipo que más puntos sacó. Mi tercer punto. A ver tu tercer punto. Ya nos venían haciendo mucho daño con lo de los penales. Entonces, segundo punto, a partir de ahora que se reconozca el mejor del año me parece extraordinario. No a partir del año, reconocimiento. ¿No podía ser a partir del año que viene? Es un reconocimiento. No, es una vergüenza. No, si era un reconocimiento y Chiqui Tapia quería la copa con la foto con Di María, un reconocimiento, tomen mejor equipo del año. Es un reconocimiento. Pero le dieron un título, ahora, le dieron una estrella. Es tan ostensible lo que hizo Central este año, que es el equipo, es la situación, es el evento que siente el precedente. Entonces, bueno, no puede pasar más esto. Y bueno, arranca justo con Central. Tercero, y lo más serio de todo. No, pero te hace mal creártelo, en serio. Tercero. Te descuajeringa la cabeza. Pensemos la verdad, posta, esto no es un campeonato. ¿Qué es esto? Tercero y lo más serio de todo. Dale. Nos han hecho mucho daño. Sí. Nos están haciendo mucho daño. Si Chiqui Tapia, de verdad, tenía ganas de reconocer a Di María por algo, esto es terrible. Es terrible. Es terrible para los hinchas, porque imagínate si esto pasa en Buenos Aires. ¿Sabes lo que es ir? Lo decía Luispa en el arranque de Fuera del Aire. ¿Sabes lo que es ir a la escuela para los hinchas de Central? Ir a laburar en Rosario para los hinchas de Central. Pero perdón, es terrible. Te digo algo más. Vos solés decir, imagínense si esto que estamos contando del caso Libra, de Andis, fuera con Cristina Fernández de Kirchner. Imagínate si esto hubiera sido a River o Boca. No, es terrible. Imagínate lo que sería. Es terrible. Imagínate, es una vergüenza, es un escándalo mayúsculo. Decí que acá, decí que en la Argentina hay un acuerdo con los Yankees, le entregamos media Argentina a los Yankees y no pasa nada. Sobre todo, no, pero esto puede tener más repercusión. Olvídate, se está hablando más de esto en redes que del acuerdo con los Yankees, Sí, pero no tenga duda. Porque el fútbol, así como decimos, positivamente. Para claro, un poco, está Charlie, bien lo que dice Nico. Es peor esto que el acuerdo, dice. No fue Charlie, fue Nico ese. Escuchame una cosa. Nos hace muy mal. Al propio plantel de Central lo pone en un lugar espantoso, porque tenés que salir a ganar ahora. Pero no, de a Fatura Brown se lo veía contentísimo. ¿Y qué querés que haga? No sé, estaba... Chocho estaba. Tenemos por ahí testimonio. ¿Qué Fatura no se ponga la... se sacó foto con la copa, abrazó, Luis, dijo la si alegría. vamos a analizar, la alegría. Mira, acá dice, si me vas a ni a verduguear, Capusotto se le hubiera ocurrido esto. La Desk Cup, dice otro. El momento de Central es tan bueno, además. La paternidad sobre Newell está en el apogeo. Que esto... ¿Qué tiene que ver Newell? Que esto... No estoy llorando. Que esto nos saca lo bueno que hace Central. Lo digo de verdad. Me da un enojo terrible. Verdad, lo mancha. Me da un enojo terrible. Como me imagino a la gran mayoría de los hinchas de Central, porque no es indefendible. Mirá que festejaron, festejaron, ahí está filmado el momento en que se enteran los hinchas de Rosario Central que estaban retirando una entrada en el estadio, se comunica y todos festejaron. Es una vergüenza. Quiero que quede acreditado que yo estoy diciendo algo igual que lo que dice Luispa. Y Luispa me patea en el suelo. No, festejaron. Quiero que quede acreditado que patea en el suelo, nada más. Ya va, todo vuelve. Vos tenés que dar el crédito de que en este programa varios te decíamos, están ayudando a Central, vos enfocabas a Barracas y a Riestra, para mí en los penales, están ayudando a Central. Salvo el primer penal a Central, salvo el primero, el resto para mí son todos penal o discutibles. Dicho eso, y Central gana en la cancha y gana bien los partidos que ganan. De hecho, Central hace una gran primera rueda sin Di María, no jugando como juega ahora. Central hace una enorme primera rueda jugando peor. Pero bueno, las cosas del fútbol. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Por qué ocurría esto? No tengo la más remota. Era la pregunta que había nadie que hacer. se pregunta por qué. Era algo inesperado, ¿no? Nadie sospechaba nada. Supongo que Belloso lo sabía. Yo sospechaba. Nadie sospechaba nada. No, todos los partidos le regalaban un penal. No, pero me refiero no es cierto. Pero sí, no Pablo, es cierto. Es difícil verlo para el que es hincha no y es quiere cierto. que su equipo gane. Eso no es cierto. Que esto es un bochorno. Pero lo del mito del penal ya no se estaba haciendo bosta. Y no era cierto, no estaban regalando. No le pasó a ningún equipo más. ¿Qué le cobraron a Rosario Central? No sabemos. Qué terrible, Pablo. ¿Cómo seguir con el programa? Habló ¿no? el técnico de Central, ¿no? Ariel Holland. ¿Festejó? A ver qué dijo. Yo creo que hicimos un gran torneo.
Pero primero quisiera agradecer no solamente a Claudio Tapia, a Pablo Tobillino, sino a todos los presidentes que tomaron la decisión de reconocer. Se habló mucho del torneo anual y la verdad que este reconocimiento del trofeo de campeonato de acá para adelante creo que va a ser bueno porque como dijo Gonzalo, no solamente hay posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, sino también de sumar una estrella al club, y a partir de ahora todos aquellos que lo logren van a estar en las mismas circunstancias, ¿no? Bueno, para mí, Holland en algún momento se habla de reconocimiento, porque como que no puede, estaba leyendo, te juro que fui a leer. A ver si era un reconocimiento. ¿Cómo lo llamaban? A ver si era cierto. ¿Cómo lo nombraban? No, ¿cómo lo nombraban? Se instaló esa palabra, reconocimiento. Sí, no, pero... No, es una estrella, es un título. De hecho, lo dice sobre el final. Lo reconocen como título. Pero técnicamente, pregunte, ¿qué va a haber? Néstor, ¿Qué va a haber? Tres campeones entonces este año. El campeón de la apertura, la clausura y el general. No, pero y además Rosario Central, más allá de que Chiqui Tapia desconfía, puede ganar por eso, el campeonato que estamos jugando. Platense campeón en la primera mitad del año. Central en el año y a lo mejor gana de vuelta. Puede ser bicampeón. Tres campeones. Claro, sí. bicampeón puede ser Central. Sí. Y a los fines de las copas y eso, no sé, hay cosas que no están muy claras. Para mí, yo quiero ver el comunicado de AFA, no lo encuentro, pero estoy leyendo lo están redactando el diario deportivo. La noticia se va a conocer el jueves y es oficial. La AFA le entregó un título a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor de la tabla anual. Trofeo que no se había otorgado hasta ahora. Central se lleva este nuevo que trofeo no estaba decidido, por 66 puntos en la tabla anual. ¿Qué es Es esto? algo así. ¿Cómo es no algo entiendo? Posta que no Además, lo entiendo. La Desk Cup. Mirá los números. De esta manera Central se lleva este nuevo trofeo por 66 puntos en la anual. 18 victorias. Escuchá, te estoy hablando, Gabriela. Estoy leyendo el Es verdad, muy bueno. Muy bueno. Le damos el graph porque hay gente que no nos ve por YouTube. Por favor. Central campeón. Caruso al obelisco. Caruso, sos vos. Yo voy a anotar todo, Todo voy a anotar. Aviso que voy a anotar ¿Qué? todo. ¿Anotar qué? Si Caruso. se la mandaron ustedes. ¿Anotar qué? Memorioso. Pero mira, Otra van a anotar. Al obelisco Mirá. no sé, pero al monumento de la bandera ya debe haber 66 puntos. Bueno. No tenemos tele de Rosario para joda. ponchar. No, es un dato. No va a haber gente que vaya a celebrar esto. Porque le hace mal a Central. 66 puntos en la anual. ¿Estás en condiciones de afirmar que eso no va a ocurrir? Yo quiero creer que no hay ningún hincha que ame al club que acepte esto. Sintonizame Canal 4 de Rosario. No, es LT8. Central se lleva este nuevo trofeo por 66 puntos en la anual. 18 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Solo 2 derrotas, Boca Independiente. Lo arruinan. Arruinan esto que es extraordinario que hizo Central este año. Es extraordinario, es un papelón. Es un papelón. La verdad. Efectivamente. Pero lo que más bronca me da es que nos hace daño. O sea, ¿qué quiere Chiqui Tapia? ¿Congraciarse con Di María? ¿Con quién? O con, no sé, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? Dice Gabriela. ¿Está bien? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Para congraciarse? Bueno, le sale todo al revés. No, pero de verdad están rompiendo todo. Están rompiendo todo. No solo lo de Central. Chiqui Tapia, no Central. Chiqui Tapia. Está rompiendo. Bueno. No sé, también me preguntaba, ¿no hay un consejo de fútbol? Incluso me pregunto por los presidentes. Holland, ¿qué dijo? Sí. Gracias a todos los presidentes de la AFA. Bueno, por eso, ¿qué pasa con los presidentes del resto de los clubes? Incluyo a River, a Boca, Independiente, a todos. ¿Qué es lo que opinaron? Acá está la textual, mirá. ¿Opinaron? El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió considerar como campeón de la Liga al equipo que finalice primero en la tabla anual. ¿Qué comité? El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol. Que está integrado por Comité Ejecutivo. O sea, no son Fíjate. todos, es el comité ejecutivo. Al equipo que finalice primero en la tabla anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, además de los beneficios previamente estipulados, acceso a la Supercopa Intercontinental y clasificación a la Libertadores. O sea, además te da clasificación a Libertadores. ¿Pero entonces se libera un cupo? Mirá cómo te gusta ahora. ¿Ahora te gustó? ¿Sabés que no se libera? ¿No se libera cupo? Bueno, nadie anunció ninguna liberación de cupo. No, es una vergüenza. Yo digo, el comité ejecutivo debe estar integrado por el presidente Rosario Central, Chiqui Tapia, el de Madrid, el de Barracas, el de Riestra. Pará un poco. ¿Y quién más? Integrantes. No, es una vergüenza. Comité
ejecutivo. Abrí las palmeritas, Néstor. Rosario. Sí, ponele jamón crudo. A ver. No, qué boludo de AFA. Pará. Él está relajado. La gente, mientras tanto te cuento, Pablo, la gente te está mandando muchos saludos al campeón. Muy cariñosos. Qué bien. Al campeón, por WhatsApp. Un presidente y 6, acá lo tengo, mira. Un presidente y 6 vicepresidentes, secretario general, prosecretario Sarasa. El presidente, el Chiquitapia, vicepresidentes son Juan Román Riquelme, Ignacio Villarruel, no sé quién es, David Garzón, Carlos Montaña, Gabriel Greco, Javier Treuque y el director general es Gustavo Lorenzo. No los ubico, porque no sé, de qué club. Al único que conocemos es Riquelme. Sí. Bueno, Pablo, felicitaciones, disfrutalo. Disfrutalo, un título más, tenés que coserle una estrellita más a la camiseta que te acabas de comprar. Es terrible. Y bueno, al obelisco, al monumento a la bandera. Además de estar rompiendo al fútbol en algún punto, el daño que le hacen a Central no lo puedo... Y al fútbol. Pero todo en este esto, momento lo que más me está duele. pasando en Primera Nacional también. Central campeón, lo están perjudicando. Está bien el Graf, aunque juega con la idea, pero está bien. Bueno, a partir de ahora, todo ganador del anual, pero es una obviedad que tendría que haberse decidido ahora y aplica para el próximo. Eso es otra cosa. Eso hubiera sido otra cosa. Esa era la cosa, ¿no? Se decide ahora, después de lo que pasó. ¿Querés hacerla más? Para hacerla bien tendría que haber dicho, la verdad, nos parece muy mal que Central, habiendo hecho un campeonato de esta manera, no tenga un título. Así que vamos a subsanar esa injusticia a partir del próximo torneo. Pero de eso lo comentamos varias veces. Claro, porque eso estaba. Estaba la posibilidad de que Central, habiendo hecho la mejor campaña anual, se quedara sin ningún título. Mira, resuelto. Ahora pueden tener 2. 2 levantadas de Copa de Di María, 2 fotos para el Chiquitapia. Qué cosa el Chiquitapia, Porque además viene una semana... Héctor Daer mira al Chiquitapia y dice, ¡wow! Se le cae. Dice, ¡wow! Porque además viene una semana terrible, ¿no? Con el partido entre Madrid y Morón. Morón. Con lo que pasó con Barraca la última fecha. Es como si lo hiciera a propósito. ¿No? ¿Creen que no puedo? Mirá cómo puedo y hago lo que se me canta. Es terrible. La verdad es que no me provoca ninguna... Me pone muy mal. Dicho esto, no nos podemos hacer todo el programa de hoy sobre este tema. Pero tenemos ganas. Yo lo haría. Pero bueno. No, porque además, ¿quién se va a animar? ¿Vos te creés que los jugadores de Central no están pensando esto? Son más futboleros que todos nosotros. Los jugadores también viven el fútbol en el código que nosotros lo vivimos. No les gusta nada, no les debe gustar nada esto. ¿Y te crees que alguno puede decir algo? No, como Holland, que le agradece a Tobillino, al Chiquitapia, ¿qué va a decir? No, la verdad no nos gusta. ¿En qué situación de mierda metieron a Holland? Hay que decirlo. Todo Central, Holland va y viene, después va en su propio... me encanta Holland. No, tenés razón, claro. Pero a Central... O el presidente de Central tiene que decir... No, pero el presidente, ahí te hago una diferencia. Me parece que no da, el presidente de Central está de acuerdo. El presidente de Central está de acuerdo. Salvo que le hubiera dicho, Chiqui, no, es un montón. Debería haber dicho eso. Debería haber dicho eso, ¿no? Sí. Bueno. Ojalá que no... Voy a decir al aire esto. Pero esperá que llegue nuestro amigo de Newell y le dice 8 títulos tenemos. Voy a decir esto al aire y me voy a arrepentir. Pero me da tanta bronca y cerramos. Estas son situaciones que te condicionan para adelante. O sea, ojalá que todos nos olvidemos muy rápido de esta situación. Pero son los episodios que a River terminan considerándolo gallina, que a Boca, ¿no? Que si puso los parlantes, no sé. O lo del gas pimienta. Son esos episodios que después, viste, vas a una discusión futbolera. Episodio estigma. Que no se convierta esto en un episodio estigma porque Chiquitapia te vamos a ir a buscar hasta... No, tampoco así, cálmate. Tampoco así. Tranquilo, Pablo, tranquilo, sentate. Por favor, no hiperventiles. Un gran abrazo para el plantel. Que salga a jugar con todo lo que tiene porque lo presionan. Ahora el plantel se va a querer sentir campeón de verdad. ¿Estamos dejando que haga esto? No, es una vergüenza. El plantel se va a querer sentir campeón de verdad, ¿entendés? Ojalá. Entonces va a ser... Mirá si Central estaría muy bien. Mirá si Central queda fuera con Estudiante. Todos los santos evangelios no lo permitan. Pero perdón, puede ocurrir, ¿por qué no? Está bien, pero es terrible. Es terrible. Basta, me estoy perjudicando yo. ¿Podemos salir de acá? Gracias. Sacaste acá. Bueno, Gelo, vos también. ¡Penal! Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey! Oh, no, no, no. Esta canción. Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo
la tarde, 40 minutos. Hace mucho tiempo que no escuchaba esta canción, pero mucho tiempo. Tendría que pensar si no estaban en la escuela secundaria, eventualmente. Sí, no, seguramente. Bueno. Pero que no la hayas vuelto a escuchar desde entonces. No, pero te juro que no recuerdo si en la cancha. No quiero meterme otra vez ahí. 18.7 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Nublado con tormenta, ahora débil. Tormenta débil, pero se espera, no hay una... hay algunas advertencias respecto de vientos fuertes, puede cambiar un poquito la cosa. Para lo que resta de la jornada, tormentas fuertes a la noche, ¿sí? Va a ir aumentando la situación, después le cuento el resto del fin de semana. Ya voy con Luis para que tiene información de cosas que están pasando ahora, pero de política internacional, en un ratito, ¿qué? Hay muchas noticias encadenadas. Está la tensión creciente entre China y Japón por un tema que vamos a tratar después, que tiene que ver con Taiwán. Se pone roja una situación que puede ser explosiva, esperemos que no. China, ya que estamos ahí, se solidariza con Venezuela por los ataques de Trump. ¿Sí? Y de Trump también hay varias novedades que tiene que ver, así que vamos a tratar de encadenar esos tres escenarios. Arte, cultura y espectáculos. Bueno, en el marco de las horas previas al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que tiene como lema organizar la rabia, transformarla en rebelión, hoy a la noche hay una proyección especial en el Gomón de Putas, así se llama la película de Demian Alexander. En un ratito les cuento, es una película que se estrenó días atrás y que desde distintos lugares aborda la emocionalidad y la precariedad en la que muchas veces viven las trabajadoras sexuales. Es ficción, pero es brutal. Luis Pablo Giniger, contexto de algo que está pasando en este momento. Sí, lo decías al abrir el programa, hoy es el Día de la Soberanía y por ese motivo, en ese contexto, el gobernador Axel Kicillof está ahora mismo en la gobernación, allí en la ciudad de La Plata, dando una conferencia, un discurso en relación al tema. Originalmente estaba pensado hacerlo en la localidad de Punta Indio, obviamente por las cuestiones climáticas se trasladó a la gobernación. Así que si te parece, lo escuchamos. De victoria bélica, lo que ganó indudablemente es el heroísmo de la Argentina. Y se estaba discutiendo, muchas gracias, se estaba discutiendo la cuestión comercial. ¿En qué condiciones íbamos a comerciar con el exterior? De Rosas se ha dicho que al terminar, ¿no?, después de la derrota en Caseros, se exilió en Inglaterra, ¿no? Y que por tanto, algunos todavía al día de hoy sostienen que tenía algún vínculo anterior, permanente, con el gobierno inglés y que en realidad todo lo que se dice... Y yo creo que en el caso de Rosas la posición era muy clara. Su problema no era ni con el país ni con el pueblo inglés. El problema era hasta qué punto la República Argentina iba a dejar que un gobierno extranjero pudiera ingresar, salir, tocar, pisar y hasta apropiarse de territorio nacional. Así que creo que eso queda demostrado en la historia. No era un problema con Inglaterra, no era un problema ni siquiera con las autoridades. El problema era defender la soberanía nacional. Y cuando hubo que hacerlo, se hizo, y eso es lo que venimos hoy a reivindicar. Y la soberanía se puede poner en cuestión y en riesgo no solo con cañones, con embarcaciones, con ejércitos, sino también a través de relaciones económicas. Aquí se da la confluencia de las dos cuestiones de manera muy inmediata. Eran barcos que querían remontar el río Paraná para comerciar y para abrir nuevos mercados que evidentemente hacían al interés económico de producción, de empresas, de países extranjeros y que había que discutir en el terreno nacional. ¿Cuáles eran las condiciones de ese intercambio? Nadie está en contra del intercambio en sí, sino de bajo qué condiciones. O dicho de otra manera, ¿quién se beneficia? ¿Quién obtiene el rédito? ¿Quién obtiene la ganancia mayor en ese intercambio? Y dicho como también parte de la soberanía, no solo quién obtiene la ganancia en el intercambio, sino cómo se distribuyen los frutos de las transacciones económicas. ¿A quién va esa ganancia? ¿Quién la tiene y a quién va? Entonces yo creo que acá hay varias enseñanzas del día que estamos conmemorando para el presente.
La primera de ellas es que cuando un país tiene que negociar condiciones económicas, condiciones de intercambio, condiciones de inversión y condiciones de mercado, la cuestión no es qué país te cae simpático o si sos admirador de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan o de Donald Trump. El problema, y el único problema que hay acá en cuestión, es defender el trabajo, la producción y el interés nacional. Allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un acto por el Día de la Soberanía, hoy 20 de noviembre, y por supuesto, ¿no? Picando está, sobre todo para quienes tienen una mirada de defensa de la soberanía, ante todo el acuerdo con los Estados Unidos, pero no solamente, porque soberanía, identidad, es todo parte de un conjunto de cosas muy agredidas por este gobierno. En un rato vamos a hablarlo con Juan Carlos Junio, a ver si despunta un poquito el vicio de historiador o de profe de historia, y vamos a remitirnos estrictamente a lo que significó la fecha, el acontecimiento histórico, vuelta obligada, etcétera. Pero siempre es interesante ver cómo se cruza con el presente la soberanía, ¿no? Cómo está en juego en el presente la soberanía, y ahí aparece inmediatamente el acuerdo, pero no solamente, en términos culturales lo pienso siempre, Gaby, la ¿no? cultura es como muy significativa y muy palpable. Uno se da cuenta enseguida si hay una identidad que se pone en valor. Digo, basta citar al cumpleañero del día, citar la memoria de León Gieco y darse cuenta de que eso es una manifestación de soberanía, de identidad, en las imágenes, en lo que vemos en el cine, en la historia que se cuenta a través del cine, de las series, de los libros. Hoy tenemos a Gabriela Cabezón Cámara recibiendo un tremendo premio internacional. Bueno, eso es parte de nuestra soberanía, la manifestación de la potestad de tu identidad y la manifestación y la divulgación de eso que nos hace como, bueno, lo inherente a ser argentinos. Sin dudas. Ya vamos con Fabián Waldman, pero antes... Sí, no, me parece que es muy atinado a la intervención de Axel Kicillof. Me quiero sumar a lo que decía Gaby, ¿no? Esto, el Día de la Soberanía en este contexto. Muy atinado de parte de Axel elegir el Día de la Soberanía para referirse al acuerdo con los Estados Unidos, porque si hay algo que es lo opuesto a la soberanía, es lo que está haciendo el gobierno nacional con la entrega de nuestro patrimonio, de nuestros recursos naturales, de la potestad de decidir. Está poniendo en manos de los Estados Unidos, además, que es todo un símbolo en sí mismo, podría ser otro país, son los Estados Unidos, ni más ni menos, es un símbolo en sí mismo, está poniendo en manos de ellos la llave de nuestro futuro. Uh-huh. Y me parece que hoy más que nunca tenemos que detenernos ahí y pensarlo. Por eso yo ayer traía y señalaba lo de este encuentro que se va a realizar en la Patagonia, este foro por la soberanía, que tiene como objetivo ni más ni menos que pensarnos a nosotros mismos, planificar un futuro, en este caso para los habitantes y las provincias patagónicas, pero bueno, sería una gran decisión que alguien, un día como hoy, en el Día de la Soberanía, anuncie algo similar para el país, ¿no? Bueno, 4:49. Fabián Waldman, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañeros. Aquí desde el holcito frente a la sala de periodistas en Casa Rosada, un día con lluvia, pero con actividad en el ámbito de Balcarce 50, con una reunión de la mesa política del gobierno nacional, este organismo reducido que tiene como jefe al jefe, o sea, la secretaria general de la presidencia, la participación del jefe de gabinete Manuel Adorni, Diego Santilli, el ministro, el flamante ministro del Interior, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y a la sazón la próxima jefa de bloque de senadores en la Libertad Avanza, que está recibiendo su diploma en estos momentos en el Senado. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Luis Caputo, integrante ya en las últimas reuniones, está viendo ahí el peso que tiene lo que se viene en el Parlamento con el tratamiento del presupuesto y la reforma fiscal, y por supuesto siempre el inefable asesor monotributista Santiago Caputo. Lo concreto es que el clima que en líneas generales se vive en estos momentos en Casa Rosada es de distensión, podría decirse. Uh-huh. Pablo, a la salida de la reunión, que duró aproximadamente 2 horas, se lo vio departiendo
en el Salón de los Bustos para la sentada de la M530, es lo primero que se ve cuando uno ingresa por la explanada de la avenida Rivadavia, por donde ingresan ministros invitados del presidente y de algunos de los funcionarios más importantes, departiendo allí muy tranquilamente a Martín Menem con Diego Santilli, y luego se le sumó Karina Milei y estuvieron charlando, segundos después de haber charlado en el despacho de la propia Karina, que recordemos es el del jefe de gabinete. Se retiraba en ese momento Martín Menem y Karina Milei, y pudimos saber algunas de las cuestiones, más que nada tienen que ver, por un lado, justamente con el tratamiento del presupuesto, pero también, por otro lado, hay algunos temas que él le va a impactar, esto que voy a decir, creo. En el gobierno creen que el tema de la ley de patentes en el corto plazo no va a ser tocado. Bien. O sea, es un tema sensible a la relación con los Estados Unidos, pero allí el peso de los laboratorios parece seguir estando, y de esta manera sería postergada la posibilidad de que se sancione esta ley, en medio, por supuesto, de todo lo que significa las cuestiones ligadas a los laboratorios nacionales. No hablemos de las grandes firmas, pero sí en lo que tiene que ver con Españolo, con Landis, todo una cuestión en la cual muchos de ellos están involucrados. Bueno, va a ser interesante ver qué pasa en esa puja, ¿no? Porque es un reclamo muy concreto que aparece en el acuerdo marco con Estados Unidos, al mismo tiempo que los laboratorios más importantes están involucrados en la estructura de corrupción, y es un poder real de la República Argentina muy difícil de tocar, porque ha financiado campañas y campañas, ¿no? ¿Cómo se va a dar esta situación? Va a ser interesante observar. Ojalá que la opacidad que seguramente tenga este debate no nos impida observar lo que efectivamente ocurre, porque ahí tenemos dimensión real de los poderes verdaderos de la Argentina, y creo que trasciende fronteras, ¿no? Trasciende fronteras. Por supuesto, un gobierno de las características del de Javier Milei se comporta distinto de las características de otro, pero atraviesan todos los espacios de la política. ¿Qué más? Sí, además ahí tenés la historia argentina, ¿no? Por supuesto, el gobierno de Arturo Illia y lo que significaron de alguna manera querer modificar la relación status quo con los laboratorios. Así es. También en otro orden de cosas pregunté acerca de la situación de Cristina Fernández de Kirchner, estas limitaciones a la visita. Bueno, aquí ya lo habían expresado en otra oportunidad, pero volvieron a ser claros en el sentido de que no les parece una medida acertada de parte de la justicia, por lo menos lo que dicen en off, aquí cerca del despacho de Santiago Caputo, en el sentido de que es una vicepresidenta, expresidenta, que no merece, digamos, ese tipo de trato, al mismo tiempo que tratando de bajarle inclusive un poco el tono a la atención pública sobre el haz de luz que ilumina a Cristina Fernández de Kirchner cuando estas cosas aparecen, ¿no? Pareciera que eso también de alguna manera genera algún tipo de molestia. La situación por supuesto, también de la disputa de los cargos y lo que se viene el próximo 10 de diciembre con el cambio de gabinete, la salida obligada de Patricia Bullrich, de Luis Petri, y el deseo de Karina Milei de que Luis Petri, que Cuneo Libarona, Pablo, se quede al frente del Ministerio de Justicia, es otro de los puntos ríspidos en la relación entre Karina Milei y Santiago. Claro. O sea, es parte del territorio en disputa de una interna que, como viene explicando Fabián Waldman, no está dormida ni mucho menos, digamos, no está muy activa, y Karina Milei se siente ganadora por la estrategia que obtuvo el resultado electoral del 26 de octubre, y ahora se están observando estos movimientos. Ahora vamos a hablar de uno en particular con Luispa, que es el regreso del RENAPER al Ministerio de Interior y el autógrafo de Patricia Bullrich en el documento, pero es parte de toda esa situación. Fabi, te quiero hacer una pregunta. ¿Hubo algún acto, si no sabes, no hay problema, pero a ver, que un acreditado en Casa Rosada tenga la duda, ya dice un montón, no por Fabián, sino por el gobierno? ¿Hay un acto oficial previsto o hubo algún acto oficial vinculado al 20 de noviembre, Día de la Soberanía? No, para nada. Ok. Bueno. No existe acá, hubo un posteo de la Casa Rosada, acá no hay nada previsto, de hecho no queda prácticamente ningún
funcionarios, queda Diego Santilli, queda Santiago Caputo, entiendo que está el propio jefe de gabinete. Se retiró Karina Milei, Javier Milei no está. El gobierno, yo recordé hoy a la tarde en la salida con Carlos Polimeni, si hablamos de soberanía, el gobierno retiró del patio de las Malvinas la bandera que estaba exhibida allí detrás de una vitrina con vidrio, una vitrina con acero inoxidable que había sido realizada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que atesoraba justamente una de las banderas, la que le entregó Dardo Cabo la que llevó Dardo Cabo e hizo en las Islas Malvinas en el operativo Cóndor, en 1960. Bueno, esa bandera que supuestamente la retiraron para subsanar sus heridas debido a la exposición lumínica, todavía no ha sido respuesta en ningún lado. Bien. De esto ya han transcurrido 9 meses y el gobierno no ha hecho nada. Hubiera sido una buena y linda ocasión como para inaugurar otro lugar aquí en la Casa Rosada para exponerlo. Bueno, pero la realidad es que me marca que no. Fabi, gran trabajo como siempre. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Buen fin de semana. Mañana tenemos, por supuesto, programa en vivo como habitualmente lo hacemos. 4:56. Ideas que vuelvan. El modo que se construye gobernabilidad hoy es producir un cierto tipo de escena que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad, el modo que se replican, funcionan, existen en las redes. Por eso no les importa tanto que no haya masividad, no haya un pueblo festejando el desfile militar. Les interesa esas imágenes y le interesa también cómo eso resuena después en otra escena, que es una escena estrictamente digital y mediática. Que vuelvan las ideas. Que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad. Que vuelvan. Bueno, los invitaba al cine hace un ratito nada más a propósito de una película que tiene una función especial hoy a la noche en el Gomont, acá en la avenida Rivadavia al 1635, al ladito del Congreso. Va a haber una función especial de Putas, así se llama esta película que dirigió Demian Alexander, y quiero hacer hincapié en el elenco, donde ahí aparecen nombres. El primero de los episodios son distintos episodios que retratan distintas formas, a través de la ficción, distintas formas de atravesar los días, atravesar las existencias desde las trabajadoras sexuales. Y allí aparecen, en el primero de los episodios aparece Esmeralda Mitre, está también Rolly Serrano, Fabián Vena, Gerardo Chendo, Carlos Belloso, Vanessa González, María Rosa Fugazot. Son algunos de los nombres de un trabajo cinematográfico que en principio tiene una fotografía singular, de esas que ya cuando hay algo muy poderoso en la imagen, en el cine, que cuando la fotografía es buena, uno ya entra con un plus, y acá hay que decirlo, la fotografía es de Fede Lorenzo, ha hecho un gran trabajo, tiene música original de Diego Frenkel, y tiene va tensa la cuerda en lo corrosivo. ¿Por qué? Porque hablar de putas o hablar de trabajadoras sexuales no es hablar prolijito, es hablar de un mundo que tiene muchas veces mucho de riesgo, mucho de oscuridad y mucho de dolor. En el primero de los episodios que aparece Esmeralda Mitre, yo quiero decir que Esmeralda Mitre logra una composición de una prostituta VIP, una prostituta de esas que trabajan quizás en un lugar mucho más acomodado, si se quiere, una casa, un departamento donde puede recibir a sus clientes, mucho más acomodado que lo que es trabajar en la calle, ¿no? A la intemperie, en un parque, en una plaza, al lado del lago, bueno, en un auto, en una casa desconocida. En este caso, el primero de los episodios muestra con mucha crudeza lo que le pasa a una prostituta que queda embarazada.
y que no lo quiere tener. Y le pasa la soledad por sobre todas las cosas, y le pasa esa sensación de tener el cuerpo en contra. Logra un efecto muy poderoso, Esmeralda, y la película avanza después con otros distintos episodios donde por un lado vas a ver la crudeza del día a día o del minuto a minuto de una prostituta, desde lavarse, drogarse para sostenerse, estar de pie, si bien va a estar de rodillas tantas veces frente a clientes que vienen con cada uno con su cabeza, sus perversiones, sus locuras. Se ve el cansancio del cuerpo. Lo han retratado de un modo que es posta. Así, cuando decimos chapó, tipo, me saco el sombrero para ver actuar a Vanessa González, a Carlos Belloso, a lo enroscado del pensamiento de algunos de esos clientes que van a buscar a las trabajadoras sexuales y que se encuentran con... Bueno, hay rasgos de líneas que tienen que ver con la pedofilia, con perversiones de todo tipo. Es muy cruda y es muy... busca lugares muy poco comunes. De hecho, por ejemplo, el episodio que tiene que ver con Gerardo Chendo es tremendo porque muestra el trabajo de una prostituta que es contratada para hacerse cargo de un hombre joven con discapacidad, con un retraso. Está ahí María Rosa Fugazot, también pero a un nivel de actuación que te hace sentirle de un modo muy cercano, un tema que es cercano, que pasa todo el tiempo y que tiene muchos riesgos para las mujeres y diversidades. Y esto un poco yo decía que mañana se comienza a vivirse este nuevo encuentro de las mujeres, la edición 38 de un encuentro de mujeres nacional, donde ponemos también la mirada sobre las necesidades de las mujeres, las necesidades y los lugares donde están siendo atacadas muchas veces. No se la pierdan si tienen tiempo. Es tremenda, se llama Putas, así, cortito. Habla de los derechos de las mujeres, habla de los derechos de las diversidades, de los riesgos que toman, y una crudeza a la hora de retratar que se buscó, ¿no? El momento, Rolly Serrano, todo, mamita, cada una de las actuaciones son así bien para aplaudir y premiar. Demian Alexander, el director, Putas, hoy a las 10 de la noche está en cartel Cine Argentino. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Muy bien, 5 de la tarde, 3 minutos y seguimos adelante. Tiempo tormentoso en Buenos Aires y alrededores, va a ir empeorando, serán tormentas un poco más fuertes lo que venga cerca de la noche. Néstor. Está creciendo mucho la tensión con posibilidad de alto voltaje entre China y Japón. Claro, parecen países lejanos, lo son geográficamente, pero son la segunda y la tercera economía mundiales, ¿no? Y hubo una declaración de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que es la primera mujer en tener ese cargo al frente del gobierno de Japón, que encendió todas las alarmas, porque ella lo que dijo es que si llegara a haber un conflicto en Taiwán, es decir, metiéndose en un tema interno de China, no descartaba la posibilidad de enviar fuerzas de autodefensa de Japón, como se llama el ejército japonés. Por supuesto, esto generó un repudio total de China, y uno se puede imaginar ese escenario. Siempre se dice que una línea roja de la presión que sufre China de parte de Occidente es que no se metan con Taiwán. Y si algún día China, que está dentro de sus hipótesis, quisiera recuperar Taiwán por el lado militar y no diplomático, como ha sido siempre su intención, uno piensa en una reacción de Estados Unidos, un gran aliado que tiene Taiwán, de hecho su principal sostén, pero que ahora se sume Japón también a amenazar con decir que puede enviar fuerzas de defensa si hay un conflicto ahí. Bueno, esto generó, la verdad, una situación de riesgo muy grande entre dos países que además son rivales históricos, rivales estratégicos, han rivalizado por la hegemonía en Asia, en esa región, han tenido una confrontación muy muy importante en la Segunda Guerra Mundial con la invasión japonesa a China.
que impactó en mucho sentido y queda en la memoria histórica del pueblo chino, sobre todo la masacre de Nanjing y otros episodios de la ocupación china por parte del ejército imperial japonés. Entonces, la verdad que se generó un clima muy muy fuerte, con llamado a consulta de los embajadores, con repudios de parte de la Cancillería de China y sobre todo con medidas fuertes en términos comerciales económicos. Por ejemplo, China ya anunció la suspensión de importaciones que a Japón le impacta mucho, como puede ser de mariscos, por ejemplo, cancelación de vuelos. Muchas compañías aéreas chinas dijeron que devolvían los pasajes a quien quisiera para no viajar a Japón. Manifestaciones de ambos gobiernos pidiendo que no viajaran unos a otros en visitas mutuas. Esos son países que tienen mucha relación. La verdad, un tema de mucha escalada, que no se sabe bien si es por la falta de experiencia de esta mujer o si hay realmente un empuje a encarajinar una situación bélica en un momento donde el mundo lo único que no necesita es otro conflicto. Pero vos le explicabas bien la tensión histórica, si vos querés, por llamarla de alguna manera. Ahora, el episodio puntual. El episodio fue que ella habló en una sesión parlamentaria de Japón, en Tokio, y dijo, bueno, si se llegan a agravar las cosas en Taiwán, agravar las cosas, ¿qué quiere decir? Que China tome una mayor decisión por recuperar esa isla, nosotros estamos dispuestos a defender a Taiwán y mandar fuerzas de defensa. O sea, es un tema interno de China, no es un tema en el cual debe opinar Japón, ni Argentina, ni Nepal, ni Estados Unidos, un tema interno de China. Así que la verdad se puso difícil, están trabajando mucho diplomáticamente, seguramente también con participación de otros países, pero básicamente entre Tokio y Beijing. Ya se habían visto Xi Jinping y la primera ministra Takaichi en una reunión de APEC hace pocos días. Hay canal abierto de diálogo, no está roto, pero es un tema que ha tensionado mucho el escenario geopolítico. Ya que hablamos del tema de bélico, de riesgo de bélico y de Estados Unidos metido ahí en el medio, hay que decir también que en China repudiaron mucho esta política que está teniendo Trump en América Latina. ¿Sí? Por primera vez China salió a decir que era una barbaridad lo que estaba haciendo en el Caribe, concretamente dijo que repudiaba la violación que está haciendo Estados Unidos de la Carta y de los principios de Naciones Unidas y el despliegue militar en torno a Venezuela, ¿no? De eso se trata, y que eso estaba generando una tensión, sobre todo el plan de Operación Lanza del Sur, que es como llama el Ministerio de Guerra estadounidense, esta política injerencista de Trump en América Latina. Hasta ahora China se había mantenido más cauta, pero la Cancillería también sale a decir, ojo, no se metan con Venezuela. El gobierno de Maduro agradeció mucho el gesto de China, y ahí están las cosas, ¿no? Además, tenemos Ucrania, tenemos varios escenarios de conflicto. Con Ucrania hay un rumor que está la posibilidad de una posibilidad de paz, pero otros focos que alteran mucho un tablero geopolítico muy sensible, donde siempre aparecen más o menos los mismos jugadores. Gracias, Néstor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Tonietti está en AM530. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Podés llegar a ir preso? Hoy lo más probable es que vaya según la información que tengo. La información que vos tenés, Guillermo, es que existe la posibilidad que vos que ordenen tu detención próximamente. Sí. Mirá, la información me la da la policía. ¿Lo querés compartir con nosotros o no? No corresponde. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hablaste con Cristina? Hablé con Máximo. Recién estoy viendo que tengo un mensaje de Kicillof, todavía no lo leí, pero lo agradezco y es una conducta correcta. Tengo
tengo diferencias políticas con Kicillof, pero nunca tuvimos diferencias humanas. Sabíamos que esta era una de las opciones. Vos me preguntaste qué hablaste con Máximo. Planificamos el futuro. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Recuerden que no están todos los que son, que faltan muchos que no están y son y ni siquiera lo saben y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos. Y que están en cualquier partido, no hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, con bofetadas y aplastamiento. Se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser. Que vuelvan las ideas. Y tener la paciencia de la gota de agua. 5 de la tarde, 12 minutos, viene Charlie, quien nos nuestro pone operador al aire, técnico, sí. y me dice, ya lo del penal lo borré, no te preocupes más. Y yo le agradezco, le digo, no, Charlie, déjalo, no pasa nada. Me dice, no, si ahora ya no tiene sentido, ya tengo algo mejor. Claro. Y yo agradeciéndole, soy un ¿Y qué más te dijo? Nada más. Que estuvo chequeando en el historial, es hincha Independiente, rey de copas. Estuvo chequeando, confirma, nunca Independiente ganó una copa un jueves a la mañana. Te habla Feynman. Bueno, Luis Pablo, ¿En me serio imagino... tenemos que hablar en serio? Es imposible. Es Qué imposible. barbaridad. Bueno, hablábamos hace un ratito. Vos te das cuenta, sí. o sea, nunca, jamás, lo que nunca pasó es que ganás un campeonato, el verbo ganar es difícil, ya lo sé, pero te dan un campeonato Claro. y estás mal. Claro, O sea, no, ¿entendés? el que verdulea a los demás es el que gana el campeonato claro, habitualmente. Claro. En fin, bueno, ahí está, gracias. Bueno, Eduardo, me encanta ese gutural de Eduardo. Es genial. Sí. Bueno, repasábamos algunas noticias de La Rosada con nuestro compañero Fabián Wallman y mencionábamos el caso del RENAPER, porque efectivamente, recuerdan ustedes, el 11 de noviembre, hace 9 días, el gobierno publicó un decreto según el cual traspasaba, en realidad fueron varios traspasos entre distintos ministerios. Uno de esos traspasos era del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que se ocupa de la elaboración de los documentos y el registro, por supuesto, de los documentos, lo pasaba del Ministerio del Interior, donde estuvo históricamente, a la órbita del Ministerio de Seguridad, o sea, iba a quedar en manos, en ese momento, hasta que asuma como senadora, de Patricia Bullrich. Así es. Y eso efectivamente ocurrió. Ahora ya la noticia es conocida, el gobierno dio marcha atrás con eso, devolvió el RENAPER al Ministerio del Interior, pero hubo una ventana de tiempo, un lapso de días, en los que el RENAPER estuvo efectivamente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich, como ministra, firmó esos documentos que se hicieron. Entonces hoy publica
la misma Patricia Bullrich un tuit muy particular, quiero escucharlos, con una suerte de portada o de flyer tipo, se viene el viernes, ¿cómo es? El Cyber Friday, Monday, el Cyber Monday, uno de esos, Sí. claro, se viene uno de esos, la estética es similar y dice DNI Bullrich versión edición limitada, sin stock. Y pone Patricia Bullrich, si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuídalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo. Yo no sabría por dónde arrancar. Primero, Claro. porque vos lo leíste muy amablemente, porque ella lo pone en inglés. Ella dice DNI, Bullrich Version. Claro, Edición limitada, yo puse sin versión. stock. ¿Estás seguro que es en inglés? Y porque ella lo pone... Bullrich Version, Si no, está sería bien. versión de Bullrich. Sí, está bien. O estaría escrito el resto en continuidad. Está muy bien. Entonces DNI Bullrich Version, está bien. Y después, ¿qué es como? Es el DNI, es como un autógrafo, una cosa por el estilo, o sea, ¿no? El Día de la Soberanía, quiero agregar, ¿no? Claro, No, todo bueno, esto el Día de la Soberanía. Sí, pero cada uno tiene su... Yo tengo el mío que está firmado por Guado de Pedro. ¿Sabes cómo lo tengo? No se me vaya a escapar. Digo, ese DNI no sale de mi casa. Digo, la firma depende de la que te toque. Bueno. La mía vale. Bueno, le estás dando la razón a Patricia Bullrich Claro. en Por ese eso sentido. yo no quiero esa. Yo quiero Hay el mío, digo. pero hay alguno que querrá, de la misma manera que vos querés el de ¿Sí? Guado de Pedro, querrá el de Patricia por Bullrich. supuesto. pero Sí, claro, la diferencia es la que gran mayoría, yo No no. recuerdo a Guado de Pedro haber dicho esto. O sea, Claro. es una funcionaria que se podría dedicar a otra cosa. Claro, no escribir estas exactamente. pelotudeces en las redes. Bueno, ¿no? Néstor Que está... podría trabajar. muy al Sí, literal. me sacan un campeonato del escritorio. Bueno. Digo, ¿cómo era? Bullrich. Chicos. Qué pesado. Pero a mí me parece que tiene un punto lo que plantea Luispa, porque no es que en el documento vamos a andar juntando firmas. Claro, depende. Es el quién lo- respaldo institucional de tu identidad, eventualmente, ¿no? Y Bullrich se lo toma muy a la ligera, como si fuera, no sé, todo da para cualquier cosa. Pero además qué sé cree yo. que es una estrella. Digo. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas cree que es una estrella. Ustedes saben que yo no uso redes, ¿no? Pero el que está también muy tuitero y muy jodiendo en las redes es Kirno, el canciller, el Mr. Kirno, el del JP Morgan que Sí, tenemos de canciller. Pablo Kirno. Está muy súper activo. Diciendo que cosas libertarias, prendiéndose en los debates de los trolls, agitando, respaldando las gran políticas nacionales del Bueno, presidente Milei. él está exultante porque es el que se atribuye, más allá de que esto no sabemos siquiera si participó del asunto, más allá de la firma, se atribuye el acuerdo con los Estados Unidos, claro, porque sí. le tocó estar Le tocó en el justo ahí. momento justo, ¿no? Sí, igual tiene que construir un personaje para las redes. Además, Por claro. eso, digo, está bien, se suma, se mete, figura. Pero digo, un canciller, una ministra de seguridad, podrían hacer algo más. Bueno, está bien, uno no espera mucho de estos personajes, pero. Yo la tienen otra prefiero de función todas maneras. institucional, quiero decir. La prefiero a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, haciendo estas pavadas en Twitter que reprimiendo a los jubilados todos los miércoles, ¿no? Che, hablando Lástima de- que no deja una cosa para hacer la otra. Hablando de funcionarios, les cuento una anécdota. Me cruzo a alguien por la calle muy fana del programa y me dice, che, ¿por qué ni siquiera ustedes hablan de esto? Entonces me plantea, ahora que menciona Kirno Néstor, me vas a acordar. José Luis Daza, viceministro de Economía, nació en Buenos Aires, pero es chileno, tiene nacionalidad chilena, y por ahí fue estuvo con Cast. Y eventualmente hay quien cuenta que ya avisó al gobierno argentino que si Cast ganara el balotaje, bueno, estaría como tentado, o lo habría intentado, habría una posibilidad eventual de que se sume al equipo económico de Cast. Y esta persona, insisto, así, de manera muy silvestre, me dice, che, ¿y eso está bien? Porque sabe un montón de cosas Claro. Y yo me quedé pensando, claro, no me acuerdo de una situación parecida, aún en la posibilidad. Dije, che, no debería estar bien, debe saber un montón de cosas que eventualmente un país de la región, no sé, por ahí no está bueno que use. Bueno, pero no sé, no lo tengo claro. Te traslado esa misma pregunta. ¿Y el JP Morgan? No, eso, olvídate. Pero para eso hay una ley de JP ética Morgan, pública. Claro, pero sabe para un esto no montón sé. de cosas el JP Morgan que Obvio. no debería saber. No, hay un montón de funcionarios que estuvieron en el gobierno durante Macri y después fueron JP Morgan. Pero volvieron además de eso, porque lo que estoy diciendo es, sos JP Morgan una vez, lo sos para siempre, digamos, ¿no? como Algo la así. KGB y la... Claro. y No sé si hay alguna reglamentación, algo que impida que alguien que fue funcionario en un país inmediatamente después pasa a ser funcionario de otro país. Encima, dos países que son limítrofes, que tienen también su historia, ¿no? Pueden tener intereses Capaz que en puede haber intención. una pausa, no sé, de 6 meses, no lo sé, habría que estudiarlo en el reglamento de la administración pública, si eso existe. Pero está buena la inquietud. Buena pregunta del oyente de que vuelvan. 5:20.
El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos y chicas? Bien, muy bien. Te escuchamos con alguna dificultad, no sé si es el lugar en el que estás o es la línea. A ver. Ahora mejor? Ahora va mejor, muy bien. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, yo lo voy a dejar pasar porque si le dice nada, no digo nada. Estamos bien, tarde tormentosa, Juan Carlos, ¿qué tomás? Voy a tomar me parece que voy a seguir con... Voy por un Campari. Bueno. Está con el aperitivo. Sí, ayer estoy con el aperitivo, después volveré al vino. ¿Sabes qué? Pero un Black Russian, Juan Sí, escucha. Esta chica me supera totalmente, no sé qué hacer con ella. ¿Qué se puede hacer, muchachos? Nada, lío conmigo. ¿Qué es? No sé. Vodka con licor de café. Vodka con licor de Juan café. Carlos, esto es como, es del pueblo, porque es un tema del Indio Solari. Pero te metes un vodka con qué bien. Un Black Russian, Bueno. el vodka ruso. Muy bien. Vodka ruso lo conozco bien. Algunas veces anduve el vodka negro, sí. Anduve por las estepas y aprendí a tomar vodka. El Black Russian. Es un vodka negro. Es con café. Está bien. Con café, bueno, no me digas que no es original, Con Gaby. hielo, es muy rico. Bueno, qué bien. Voy a probar, con mucho gusto. Muy bien. Dale. Bueno, Juan Carlos, te invitamos a despuntar otra de tus facetas, que es la de historiador. ¿Vos sos licenciado en historia o profe de historia? Profe, graduado de filosofía y letras. Muy bien. Profe. Bueno, tu perfil, profe de historia. Hoy, 20 de noviembre, Día de la Soberanía. En el arranque hablamos mucho sobre... sobre Rosario Central. Ahí está, ¿viste? Iba a aparecer. ¿Le escribiste? No, de ninguna manera. Estoy Yo no puedo más que felicitar. No voy a entrar en ninguna polémica estéril. Esa sonrisa de Fina. Es que Pablo es indignado. Estamos todos indignados. No, te felicito sinceramente. No. Pero que te voy a decir la verdad. Eso fue peor, fue peor. Sí, fue peor. No me llega, o sea, siento que me están bardeando, ¿entendés? Eso es lo que... Yo no. Bueno, yo reconozco a Central, lo reconozco. Bueno, muchas gracias. Radich no puede parar de reírse, yo estoy a punto de dar vuelta a la mesa y patear todo. A ver, 20 de noviembre de 1845, entiendo que vuelta de obligado refiere, corregime, pero la verdad que me gustaría que nos cuentes contexto y que nos metamos un poquito más ahí, el intento de Gran Bretaña y Francia de negociar directo con distintas provincias, sin reconocer la autoridad de Rosas, y que refiere como un codito del río Paraná, donde se angostaba un poco el cauce, y ahí se da la batalla de obligado. Pero esto es lo que uno más o menos lleva puesto. Vos tenés una mirada no solamente en el rigor histórico, sino en la interpretación, que eso es lo que más nos interesa. ¿A qué te remite vos, como profe de historia, cuando se habla de la batalla de vuelta obligado? Bueno, por un lado está el acontecimiento en sí, que vos de algún modo lo insinuaste, que tiene un valor simbólico importante. Hubo una batalla importante, hubo patriotismo y heroísmo del pueblo argentino que combatió con un costo humano enorme, porque la superioridad militar de la flota inglesa era 10-1, estos tenían 400, 500 buques, cañones, y los nuestros tenían 30 o 40, así que, además había una diferencia tecnológica fundamental, porque ya tenían una combinación de buques a vela y se había inventado la máquina a vapor, entonces, en fin, y cañones y todo, era muy grande la diferencia. Por eso, más allá de que hubo un combate en sí, un combate muy importante, las bajas nuestras fueron mucho más grandes que las de ellos. Ellos tuvieron lo que suele llamarse en términos clásicos un triunfo pírrico, porque pudieron superar el encadenamiento que había armado Mansilla, avanzaron
por el río, aunque después no le fue bien en términos comerciales y políticos, y volvieron y finalmente fueron derrotados, porque finalmente tuvieron que reconocer la legitimidad argentina sobre lo que llamaban los ríos interiores. Pero no quiero eludir lo principal que vos planteaste, que es el contexto político y los intereses económicos en juego, una vez que hice el reconocimiento que acabo de hacer. Lo que estaba en disputa siempre por parte de las grandes potencias, muy particularmente la potencia más grande del mundo de la época, que era Gran Bretaña, era la aspiración a la libre navegación de los ríos a los efectos de potenciar su comercio. Eran la gran potencia no solo militar, sino comercial. Eran la primera potencia marítima del mundo después de Trafalgar en 1804. Por lo tanto, acá y en todas partes, y trataban de imponer en términos militares su preponderancia para avanzar comercialmente. Ellos aspiraban siempre incluso al Río de la Plata, pero en este caso, para no irnos del tema, se mandaron por el Paraná a los efectos de avanzar con su flota llena de mercaderías, porque yo mencioné a la flota militar, pero tenían 80, 90 buques cargados de mercadería y se mandaban, su aspiración era avanzar hacia Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, en fin, el litoral, y ahí abrir un paso comercial sin ningún tipo, por supuesto, de aranceles, ni aduanas, ni nada. Claro. Ese era el objetivo. Ahí había entonces una situación, yo diría inevitable, entre quienes dominaban el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que era la clásica, yo diría, burguesía portuaria que venía desde la colonia y que subsistió después y que se mantenía con Rosas, en asociación ¿con quién? Con los exportadores. Los exportadores eran los estancieros y los ganaderos. En primer lugar, bonaerenses, entre los cuales el segundo principal terrateniente y estanciero era Rosas, el primero era su primo Anchorena, y otros terratenientes de lo que denominamos Pampa Húmeda, de Córdoba, de Santa Fe, y todo eso pasaba por Buenos Aires. Por lo tanto, y eso incluso después fue Caseros, que Caseros también era la disputa entre el litoral, además de la cuestión política, de unitarios federales, de todo lo que había habido durante todo el gobierno de Rosas, que nos lleva a otro problema, que es ese gran enfrentamiento de poder político y cultural. Pero en el fondo también Urquiza representaba a los intereses del litoral frente a los del puerto de Buenos Aires y los terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que, creo yo, como para sintetizar, pero dejar planteado este fenómeno, yo diría, económico, lo cierto es que los ingleses eran la potencia comercial más importante que había en el puerto de Buenos Aires. Lo que no aceptaban esos terratenientes, y muy particularmente Rosas, era una suerte de ocupación del territorio, del Estado Nacional. Eso era rechazado y fue rechazado, ¿no es cierto? Y creo que eso es una conducta que ya venía desde otros bloqueos, porque hubo otros dos, hubo uno en el 38 también, durante el gobierno de Rosas. O sea, ese matiz de la expansión, yo diría, colonial, que en aquel entonces podríamos decir del modernismo, del capitalismo expansivo, no era aceptado acá desde el punto de vista territorial. Más allá de que sí era aceptado la hegemonía comercial de Inglaterra en el puerto de Buenos Aires, fundamentalmente, y no en otros puertos. Claro, entiendo. Más allá de las diferencias, los contextos, lo que pasaba geopolíticamente, cuál era si vos querés, la teoría y la práctica dominante en ese momento de las relaciones internacionales y el comercio, la división de lo producido y efectivamente la compraventa de todo eso, la sensación es que la discusión se prolonga, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado en el direccionamiento del desarrollo productivo, en la conducción del comercio internacional, en el perfil productivo de las regiones, más allá de las disputas de poder internas que vos bien mencionabas. Porque si lo traes al presente,
la verdad es que sin forzar nada, da ganas de generar algún tipo de espejo con todas esas disputas, ¿no? Sí, eso se prolongó. ¿O es muy tirado de los pelos? No, para nada, porque en definitiva la potencia imperial que era Inglaterra, luego declinó después de la Primera Guerra Mundial y pasó a ser Estados Unidos. Lo último, yo diría, el canto del cisne de Inglaterra fue el pacto Roca-Runciman, que lo hace con una oligarquía nuestra sin ninguna vocación nacional, y bueno, y hacen ese pacto que es la entrega con 300 artículos que le levantan todo tipo de protección y con todo tipo de condicionalidades. Y después hubieron muchos otros con pacto o sin pacto formal y simbólico, y llegamos hasta aquí, que tenemos el de ahora, que yo creo que es uno de las grandes infamias de la historia argentina, va a ser en la medida que se avance y se vaya plasmando. Este es, yo diría, el eje que se ha mantenido. En todo caso, el episodio del 1845 es un episodio violento y militar, de invasión y de intervención militar, que genera la reacción y el enfrentamiento de carácter militar, y siempre eso tiene un significado histórico y simbólico muy potente, muy poderoso, por eso se prolonga hasta aquí. Otra cosa es lo actual, que es una suerte de neocolonialismo, de un gobierno que es lisa y llanamente cipayo, que no tiene nada de natural, que no ofrece ninguna resistencia, sino más bien se subordina y se allana a la potencia extranjera y pacta, como fue el pacto Roca-Runciman hace un siglo atrás. Claro. Esa es la enorme diferencia, yo diría, entre una época y la otra. Pero la penetración de las potencias imperialistas en función de sus grandes intereses, creo que sigue siendo una constante. Hubo gobiernos gobiernos populares y nacionales que pudieron enfrentar esa situación, y otros gobiernos, inclusive el de la dictadura, que tenía ese rasgo, y el de Macri también, pero creo que es el más acentuado. Por eso, a mediano plazo, a corto plazo, finalmente va a haber una reacción del pueblo argentino que tiene una noción clara de esta historia de la soberanía. Más allá del día de hoy, del 20 de noviembre, creo que tiene una noción clara del rol de Inglaterra, del rol de Estados Unidos, de lo que los ingleses y Malvinas, en fin. Todo eso yo creo que está en la memoria, está sedimentado, y en algún momento va a haber una reacción. Juan Carlos, lo último, quiero preguntarte por Eve. Hoy se cumplen 3 años del cambio de casa, según las madres refieren a ese momento de partir. No quiero caer en qué diría, qué haría Eve hoy. No quiero preguntarte eso, me parece que limita mucho la reflexión, pero sí, vos la conociste, pero no solamente la conociste, sino que sé que para vos es una figura muy, muy emblemática. Cada vez que arrancamos el cafecito nos decís cómo andan en la radio de Eve. Te quiero preguntar por Eve en tanto identidad política en un momento como el actual. Esa reflexión te quiero pedir. Sí, es interesante lo de un momento como el actual, y yo diría, no sé si es muy forzado, que tiene relación con lo que veníamos conversando, ¿no? Porque es un momento de fuerte avanzada de los sectores de ultraderecha, de derecha, yo diría de los poderes dominantes, para simplificarlo, ¿no? Y Eve, si algo tuvo, entre tantas cosas que debemos rescatar de su lucha, de su personalidad, es la firmeza notable, y yo diría incluso el optimismo frente a los poderes dominantes, no solo en las épocas de avance, sino en las épocas de derrota. En las épocas de derrota y de violencia oscurantista, como fue durante la dictadura, y ya durante la democracia también hubo circunstancias de derrotas, de retrocesos, hubo zonas grises donde estaba repleto de grupos reaccionarios que querían tender para atrás. Y Eve siempre fue, en ese sentido, yo diría, un faro para para la democracia argentina, para los luchadores, para los idealistas y soñadores, para los que, en fin, tienen su mirada puesta en que hay que resistir,
con la mirada siempre puesta hacia el futuro, ¿no es cierto? Que eso es lo que yo diría también siempre ella nos educaba, ¿no? Pensar en que vamos a salir adelante y que hay futuro. En fin, creo que Eve es uno de los grandes acontecimientos de la historia argentina, sí. Vos decís, esa identidad política no iba a leer encuestas para saber si se movilizaba o no, ni iba a decir, bueno, no hay clima de lucha, ahora hay que replegarse. Eso que yo digo del no se puedismo, del no se puede, del consenso, el no se puedismo, ella tenía clara que la perspectiva siempre tenía que ser la unidad y la lucha, que parece una frase hecha, pero sin embargo ella era el emblema de eso, y reitero, y lo asocio un poco a este momento, muy particularmente en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos donde hay alguna derrota y entonces no aparece clara la perspectiva de cambiar la sociedad, de cambiar el mundo, ni tampoco la perspectiva de los próximos meses. Ella, en ese sentido, bueno, fue un ejemplo extraordinario de sostenimiento del ideal, que nos llenaba a todos de fuerza y de optimismo, que es lo que siempre necesita la lucha popular. Yo siempre digo, la radio de Eve, por supuesto lo digo por amor, por cariño y deliberadamente, porque me interesa ratificar nuestra identidad y la identidad de todos nosotros y de la radio con Eve. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. No, gracias a ustedes, chao. Juan Carlos Junio. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 20 de noviembre a las 19 expone Alfredo Rosso. Modera Elizabeth Vega Grom. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Por el ojo del bien espía el mal. Por el ojo del mal espía el bien. En la astucia del ladrón veo necesidad. En el matiz del llanto va toda felicidad. De la tarde, 41 minutos. ¿Qué estamos escuchando, Néstor? No tengo la menor idea. Pensé que habías traído vos esto. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea. ¿Pero a quién? Yo estaba muy concentrada con Gabriela Cabezón Cámara. No escuché. Yo estaba viendo memes de Central, no tengo idea de qué están ¿Qué hablando. pusiste? ¿Qué es Charlie? ¿Quién puso esto? Abuelos de la nada, No sé qué claro. estaba saliendo. Ahí está. Se lo voló. No lo trajo él. ¿No? Sol. ¿No trajiste vos? No sé. Abuelos de la Nada, una de las grandes bandas argentinas, por supuesto. ¿Pero había un porqué? No, porque no había facturas, ¿viste? No, factura y uno solo es Factura Brown, que levantó la copa. Esta copa es mía, dijo Factura. Posteó Angelito Di María. ¿Está contento? Está contento. Puso ¿Qué querés que diga? Puso que el no flyer que el mismo club posteó, lo puso y dijo merecidísimo. No, ese no es Vicente Castro y la recalcada. No, contémosle para los que no están viendo YouTube, es un Di María de oro secándole la nuca a un Tapia de oro. Fuerte. No estuvo bueno eso. No, para mí no. Para mí ya se están pasando de la línea. El mundo de los memes es así. Se están pasando de la raya. Bueno, Radiche, ¿por dónde vamos? Citando un poco que mañana, el sábado, desde las 7 de la tarde y hasta la madrugada, 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana está programada la noche de las librerías. Sí. Atenti con eso, porque hay muchas actividades, no solo en lo que es todo el corredor de la calle Corrientes, sino que hay librerías muy interesantes en Villa Crespo, en San Telmo, en Villa Ortúzar. Se escapan un poco de lo que es Corrientes, ¿no? Y La Valle, que son últimamente en las últimas ediciones Corrientes se convirtió en un escenario viviente, digamos, sí, ¿no? Es impresionante. De hecho, no solo hay encuentros con gente del mundo de las librerías, libreros, escritores, etcétera, sino que también hay espectáculos de música. Mucha música. Así que atenti con eso. Y me tomo el tema de las librerías para felicitar y nada, compartir con ustedes este momento conmovedor de una escritora argentina que se lleva una vez más un premio por Las Niñas del Naranjel. Estoy hablando de Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de ganar el premio, el National Book, que es un premio muy importante en los Estados Unidos, no solo por lo que representa, sino porque además es guita. Pero yo lo que quiero compartir es, y ahí lo tiene Vicente para ponerlo en el aire, es cómo agradeció Gabriela Cabezón Cámara. Voy a hablar en español porque sé que a algunos fascistas no les gusta. Gracias, muchas gracias. Gracias, Robin. Gracias,
a mi editora argentina, Ana Laura Pérez, gracias a mi agente Sandra Pareja, gracias Cristian, Tina, Maya, a Toño, la Directions, y gracias a la educación pública y gratuita argentina, gracias a sus trabajadores, porque sin la educación pública y gratuita, la gente de clase trabajadora como yo nunca jamás estaría acá. Así que gracias, teachers, gracias. Me parece, pero tan conmovedor lo que ha hecho Gabriela, quien habla perfecto inglés y por supuesto que está en ese marco donde es reconocida su literatura, ella con la traductora también, pero en el medio de todo lo que significa un premio de estas características, ir a recibirlo, hay como un mareo, ¿no? En el momento hay una adrenalina, el juego, la cabeza se empapa de emociones fuertes. Que tenga presente de dónde sale y agradecer en este momento ese premio a la educación pública, a los trabajadores de la educación pública, la hace también cada vez más enorme. Una de las plumas más singulares, atrevidas y provocadoras y nada, con una cosa tan excelsa respecto de lo que es jugar con el lenguaje, con la literatura, que realmente hace que la aplaudamos de corazón. Gabriela Cabezón Cámara se lleva este premio y lo comparte con la gente de nuestra educación. Brillante. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 46 minutos. Luis Pablo Giniger. Bueno, trascendió el enojo de Javier Milei con el grupo de asesores del Consejo de Mayo. Saben ustedes que el Consejo de Mayo tiene un funcionamiento regular, más allá de que no se reúna todos los días. Está prevista una próxima reunión en una semana, si no me equivoco, pero en el medio, entre reunión y reunión, hay encuentros de los asesores de cada uno de los temas que se van tratando, que van completando materiales, trabajando sobre los proyectos, etcétera. Estaría en particular Javier Milei muy preocupado por lo que trasciende en relación a la reforma laboral y a la reforma educativa. Reforma educativa y le pongo un énfasis particular porque además de la laboral y la impositiva, el gobierno nacional viene también por una reforma educativa. Todas las luces estarían puestas sobre Carlos Torrendel, que forma parte del equipo de Sandra Petovelo, es el secretario de Educación, pero la Secretaría integra ese ministerio. Y sería el señalado por algunos trascendidos que se están conociendo. ¿Qué trascendidos? Bueno, en la reforma educativa, que sería que contendría aproximadamente 120 artículos, se está hablando de sumar a la modalidad presidencial la modalidad híbrida. Estamos hablando para primaria y secundaria en principio, aunque adelantan que va a haber un párrafo también para las universidades que también va a traer polémica. Pero insisto, sumar la modalidad híbrida a la educación argentina, además modificar los parámetros de acceso al presupuesto educativo de cada una de las instituciones, y acá no estamos hablando de instituciones privadas, sino de las públicas. Modificar los parámetros de acceso al presupuesto educativo de las instituciones públicas. Y también modificaciones en el plano de la educación religiosa, confección de los planes de estudio y también del calendario escolar. Todo esto ya forma parte del material con que muchos periodistas estamos trabajando y claro, todo esto surge de determinados trascendidos, insisto, el señalado es Carlos Torrendel. Y en relación a la reforma laboral, hay que decir que la CGT, esto lo mencionamos en otra oportunidad, en otro contexto, pero hay una cantidad importante de diputados de extracción sindical, los voy a volver a mencionar, Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Hugo Yasky, Mario Manrique y Hugo Moyano, hijo. Todos ellos son diputados vinculados a distintos sindicatos, conformaron una suerte de mesa política para prepararse y hacer lobby, en el mejor de los sentidos en este caso, para cuando llegue la reforma laboral, prepararse para esa discusión, ¿no? Que está claro que va a ser una discusión muy fuerte.
Insisto, es una mesa política donde además esperan que se sumen diputados de distintas extracciones, no únicamente sindicales, convencidos para resistir la reforma laboral. Ahora, ellos mencionan como cuestiones centrales 2 de los ítems que no van a dejar pasar. 3 son. Bancos de horas, las jornadas de 12 horas y los salarios dinámicos. Eso, dice este grupo, no van a pasar. Claro, la pregunta es por lo que a lo mejor sí están dispuestos a que pase. Son muy variados. Yo si repito los nombres, o para quien escuchó con atención, la verdad es que cada una de estas personas, por más de ser de extracción sindical, piensa muy distinto en muchos temas, claro, ¿no? Así que habrá que ver cuál es el consenso. La pregunta central, desde mi punto de vista, no es sobre las cuestiones que están dispuestos a rechazar, sino las que están dispuestos a aceptar. Porque de la misma manera dicen que están dispuestos a escuchar propuestas concretas y productivas que favorezcan la creación de empleo formal. Y esto es un título enorme en el cual pueden caber muchísimas cosas. Pero creo que hay consenso sindical sobre que ninguna reforma laboral de las características que un gobierno de este tipo quiere hacer va a generar empleo. Es que creo está que arriba de la mesa creo que hay consenso en relación a que ninguna reforma laboral de por sí genera empleo. El empleo viene cuando hay condiciones económicas que fomentan el empleo. Por más que vos hagas una reforma laboral, que son importantes las reformas laborales, porque bueno, podés modificar la cantidad de horas de trabajo por día, algunos derechos podés incorporar si estos derechos no están, y hay mucho por hacer, por supuesto, en materia de legislación laboral en la Argentina. De hecho, en Chile, uno de los grandes de los grandes méritos que puede mostrar Boric de su gestión es haber reducido la jornada laboral. No sé hasta qué punto se aplica realmente y cómo se lleva adelante, pero bueno, es uno de los temas que la CTA, por ejemplo, tiene en carpeta hace muchísimos años y no se puede llevar adelante. Si trabajamos menos horas, trabajamos todos, es una consigna que suele escucharse en el mundo sindical. Bueno, esa podría ser una reforma laboral positiva, pero desde ya no está en la carpeta del gobierno nacional, ¿no? 5:51. Que vuelvan las ideas. Ya lo escucho a Néstor con lo que haya quedado de internacionales. Contarles que se está disputando los cuartos de final de la Copa Davis. El equipo argentino enfrenta a Alemania. Echeverry le ganó a Struff 7-6, 7-6. Y ahora vieron que son 5 puntos, 2 singles, un doble. Ahora está jugando Cerúndulo frente a Zverev. Es el número 3 del mundo. Perdió el primer set y van a definir en tiebreak, o están en eso, por el segundo set. Insisto, el primero lo ganó el alemán. Veremos cómo se dan estas cosas. Fin de semana que se viene con Fórmula 1. Yo hablo de otros deportes porque el Chiquitapia me expulsó del fútbol, digamos, ¿no? Por un tiempo considerable. Néstor, ¿qué más? Está trascendiendo en algunos medios esta idea retomada entre Donald Trump y Vladimir Putin, o entre negociadores de Estados Unidos y de Rusia, para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Lo que trasciende como un preacuerdo es lo mismo que ya se sabe, es decir, que Ucrania tiene todas las de perder porque está perdiendo en la batalla, en el terreno, y ese acuerdo de paz, que hay que ver si Kiev lo podría aceptar, es lo que siempre se vino diciendo: cesión de territorios por parte de Ucrania, sobre todo la región del Donbass, pero se agregan algunos más: reducir las capacidades militares, las que le quedaron a Ucrania, a la mitad de lo que tiene, garantizarle sí seguridad al pueblo ucraniano, dar estatus formal a la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, aceptar el idioma ruso como lengua oficial en Ucrania, además del ucraniano. Es decir, todas concesiones que, sobre todo las territoriales, va a ser difícil que Zelensky apruebe, el presidente de Ucrania. Lo que está diciendo Steve Witkoff, que es el negociador de Estados Unidos, es que él ya habría hablado con Zelensky y le dijo que esas son las condiciones para que termine la guerra. Y Zelensky, insisto, está tan debilitado y el propio pueblo ucraniano está tan cansado que eventualmente se podría avanzar en una solución así. No inmediatamente, pero quizá a principios del año 2026. Eso es lo que está trascendiendo en los medios. No está confirmado, pero se avanzaría en esta idea de que Ucrania reconozca su derrota y ceda todas estas cuestiones que dije. Ya que hablamos de Donald Trump, cierro con esto. Trascendió también, no trascendió, en este caso es una información. Trump le pidió al Departamento de Justicia que en 30 días libere toda la documentación que tiene
del caso Epstein, del caso de las cadenas de explotación sexual que lo podrían involucrar al mismo. Hay tanta presión mediática y presión del Partido Demócrata que Trump habilitó que en 30 días tiene plazo para hacerlo. Según amenazó, tan fanfarrón como es él, es que cuando esto trascienda lo que se van a ver perjudicados son dirigentes del Partido Demócrata. Y también se guarda una carta que si llegase a haber documentos, que no son los mismos que mostró el Partido Demócrata la vez pasada, que está incluido en los correos electrónicos Trump, si llega a haber documentos, que lo afecten a él en lo personal, el presidente de los Estados Unidos se guarda la carta de impedir que eso trascienda, ¿no? Así que bueno, de acá al próximo mes tendremos algunas novedades con este escándalo que recordemos tiene que ver con abuso sexual, con tráfico de personas, con explotación de mujeres. Epstein estuvo condenado y se habría suicidado en la cárcel hace ya unos años y Trump aparecería en varios de esos documentos. Bueno, vamos cerrando. Vos sabés que no deja de llamarme la atención y cada vez me va ganando la bronca un poco más. Porque además de lo que para el mundo futbolero significa que en un escritorio te regalen un título. ¿Querés seguir hablando de eso? Además lo involucra no solamente a una institución como Rosario Central, en la tirria que le tienen algunos sectores de la política. Lo están forzando, chicos, lo están forzando y no le sale naturalmente. Yo creo que podría entrar y decir lo que piensa. No. Están metiendo a Central y a Di María en la tirria que le tienen algunos actores de poder al propio Chiquitapia, por razones de posicionamiento ideológico, más allá de lo que de Chiquitapia se haya ganado de por sí. Bueno, pero mirá la Nación. Hace un paréntesis ahí, porque más allá del posicionamiento ideológico, Chiquitapia hace todo lo por posible. Supuesto. Sí, lo que él hace, más el posicionamiento ideológico. La Nación, escandaloso título para Central. Mirá la bajada. El gran aporte de Di María para la impunidad del Chiquitapia. Es tremendo, no lo van a soltar. Pero lo tendrían que haber pensado. De verdad, el presidente Central, lo dijiste vos antes, tendría que haber pensado en ese tipo de consecuencias. No sé si se lo imponen a Central, si Belloso dice sí, lo hagámoslo, no sé. El título a continuación es: la AFA no tiene límites, un fútbol sofocado por la repugnancia. Es tremendo, yo insisto, porque no es solo Central, ¿viste? Es un campeón del mundo que lo meten en una situación, no sé cuántas escapatorias tiene, porque tampoco, ¿viste? Puede decir, no, mirá, la verdad, yo no quiero ponerse de culo con el Chiquitapia, con Belloso, armar un escándalo, ¿viste? A esta altura me parece ya es... Yo pienso igual que no tendría que haberse prestado, sí, está bien, no sé Central es campeón, margen. Él es parte de Rosario Central, listo, ya está, terminó. No sé cuánto margen tiene para hacer eso. Está bien, ya me estoy metiendo solo. Reconozcan que me estoy metiendo en el asunto. Es muy grave. Es muy grave. Porque además esto de Central, con lo que hoy incluso bromeamos un poco, gracias a que vos formás parte de este programa o lo conducís, ni más ni menos, viene ocurriendo y lo venimos señalando con otros equipos, más allá de lo de Central y los penales, etcétera, que yo insisto, hay irregularidades ahí, es difícil para el hincha verlo. Pero con Barracas, con Riestra, con Madryn, pasan cosas todo el tiempo. Vienen pasando cosas. Y bueno, bravas. Entonces, si vos decís, como yo no pienso como La Nación, que en general yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice La Nación, pero acá, la verdad que con ese título al menos yo coincido. Sí, la bajada de Di María hace ruido porque ensucia un ídolo popular y lo arrastra, como dice. El gran aporte de Di María para la impunidad del Chiquitapia. Bueno, es un título de mierda. Ahora, Di María tendría que haberse corrido todo lo posible. Yo, ¿cómo? No sé, ahí ya es. ¿Qué tendría que haber hecho? Sobre todo porque es un campeón del mundo. No sé, uno piensa que por ahí Maradona podría haber sido. Caruso, el campeón del día, sigue enojado. Dejate hinchar, Vicente, vas a cobrar mal, porque vos sos de Boca, Vicente, o sea, ¿qué tienen para decir estos pibes? Es tremendo. Sí, ya sé que se fue Charlie. Ya sé que está Carlos hincha del otro equipo. Está radiante, Carlos. Claro, está radiante. Lo raro es que tendría que estar triste y el que tendría que estar contento es Pablo, pero bueno, así son las cosas. No, pero más allá de la joda, excede, porque me apena mucho, me apena por Di María, por todos nosotros, hinchas de Central, que nos pase esto, pero bueno, veremos cómo se sobrelleva. A esta hora lo que más deseo es que pase el tiempo y nos olvidemos de esto y no quede como era un estigma.
Sí, un evento estigma, un episodio estigma. Es lo que más deseo. Bueno, nos estamos despidiendo en un día muy trascendente, muy importante. Es el Día de la Soberanía en la República Argentina, de un gobierno que no hizo un acto formal respecto a este tema, más bien ha hecho y ha tomado una enorme cantidad de decisiones para dañar lo que implica en términos concretos y en términos más amplios la soberanía de un país. Pero también es la fecha en la que cambio de casa hace 3 años Eve de Bonafini. Así que nos vamos con esa sensación de día en donde hay un montón de cosas en juego. Me quedo con la reflexión de Juan Carlos. Juan Carlos dijo que hay en Eve una imagen, una identidad política del sostenimiento del ideal mucho más allá de los climas de época. Y me parece que ahí hay, ¿no?, un aporte muy interesante de Eve, de las madres, al momento que estamos viviendo, en tiempos en que la política, cuando se pasa por encima o se lleva puesta o intentan llevarse puesta la soberanía de un país y parece que aquí no ha pasado nada, en tiempos en que algunos sectores de la política parecen ver encuestas para acomodar sus propuestas o eventualmente saber si levantan la cabeza o la agachan, si movilizan o no movilizan, si lo intentan o no lo intentan, nos parece que hay mucha cosa para reflexionar. Y así nos vamos. Andrea Recupero viene a continuación. Charlie Escalante, yo voy a ir anotando todos los nombres, Charlie Escalante en la puesta en el aire. Vicente Castro en la operación de video. Nicola Cava coordina todo esto. Alejandro Aimú, productor de estos momentos también. A Fabián Waldman en exteriores. ¡Fotón! Y a Mariano Randazzo en edición. Llega el Fideo, mandale que está levantando un escritorio. Chau, Néstor. Chau, hasta mañana, Pablo. Lavate la boca antes de hablar de María. Lavate la boca. Chau, Luis Pablo. Chau, campeón. Chau, Gaby. ¡Lo vimos! Mañana, a vivo, a las 4 de la tarde en la 530, hacemos otra vez que vuelvan las ideas. Chau. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos.